Hola amigos de otras tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un día complicado porque estamos grabando el mismo día que va a salir esto, lo estamos grabando y es un día en que todavía no sabemos nada de lo que esté pasando en Perú. Bueno, sabemos que pase lo que pase, no va a ser bueno, ¿no? No, no sé para qué profundizaríamos más en el análisis si simplemente sabemos que Sabemos que las opciones no son nada ninguna agradables opción en son, general. son agradables, así que tenemos 5 años más de lo mismo, pero bueno, vamos a la literatura. El tema de hoy día es Samantha Schweblin y su premio AENA, este extraordinario premio de 1 millón de euros que ha revolucionado. Me reía, decía, la literatura no será igual después de este premio, ¿no? Y hablaba del combate que iban a tener los 5 premiados, ¿no? Pero ha armado mucho revuelo. Ha sido un premio que no ha pasado desapercibido, que era la intención del premio, no pasar desapercibido. Pero Ujú. antes de hablar de eso, y de si nos parece bien o no Samantha Schweblin o en general el premio, y hablar un poco de ella y del buen mal que los dos hemos leído, quisiera comentar en la tier list que hicimos la semana pasada, ¿no? Sí, Sí. vamos a conversar, Iván. ¿Qué Ay, te pareció el ejercicio? ¿Te gustó? ¿Te divertiste? me pareció fantástico el ejercicio, pero es verdad que hay mucho en estas tier lists de improvisación, espontaneidad, De de juego, arbitrario. Ujú. ¿verdad? Y a los pocos días de haberla hecho, yo empecé a sentir, me parece, Iván, no sé si tú también, que habíamos dicho cosas que a lo mejor no, no habríamos dicho de haberlas podido pensar mejor. Por ejemplo, nuestra valoración de Paradiso de Lezama Lima, tal vez fuimos un poco injustos. No mencionamos textos claves, nos lo hicieron notar los amigos Ujú. en los comentarios, como por ejemplo Gran Sertón Veredas, ¿no? Nos dejamos un poco de lado la literatura brasileña. En fin, con las omisiones y con los apresuramientos y las decisiones tomadas al vuelo que son propias de este tier list o de cualquier tier list, me parece que de todas maneras fue muy divertido y fue muy útil hacerlo y creo que fue un programa bastante exitoso y bastante escuchado y yo quedaría encantado de poder hacer otra tier list pronto. Claro. Primero que el acto mismo de hacer una tier list es un hecho lúdico, ¿no? Eso. Es en YouTube, es una tier list, es injusto, es evidentemente algo que es demasiado personal Ujú. y así lo asumimos y creo que la mayoría de espectadores lo han asumido así, se han divertido con nosotros y han renegado con nosotros porque no estaban de acuerdo en algún puesto. Siempre dijimos que esto era consideramos que todas las obras estas eran extraordinarias, ¿no? Pero que había que ubicarlas por afán del lúdico de juego, ¿no? Pero sí resalto las cosas que tú has dicho, ¿no? La primera, que, bueno, yo fui el que hizo la lista, pero traté de ser súper amplio de tops, y me olvidé de Sertón, ¿no? De Guimarães Rosa. Eh, También han dicho que de Jorge Amado debíamos poner las primeras y no las últimas, pero ahí sí yo discrepo porque estábamos poniendo los tops, digamos, ¿no? O sea, no era tanto la obra de todo un autor, sino, y yo no traté de direccionar, ¿no? Sino traté de puse las claves de cada autor, y bueno, las claves de Jorge Amado no es Tieta, es más bien Gabriela o Doña Flor. Pero sí, igual que con Donoso, no es la Marquesita Loira, sino es Obsceno Pájaro, ¿no? Yo no puse Jardín al lado, que lo hubiera puesto para ponerla como en las sobrevaloradas. Pero sí me parece que Guimarães Rosa y Sertón Veredas sí fue una obra importantísima dentro del boom. De hecho, yo lo leí en los libros verdes de Oveja Negra, del boom, o sea que estaba en ese grupo. Claro. Lo leí muy joven, no creo que haya tenido la capacidad de entender y me ha dejado ganas de leer lo que han dicho sobre ella. Me he quedado con ganas de decir, ¿y por qué no intento leer Sertón Veredas? Lo que pasa es que tiene otra vez el tema de que es muy larga, ¿no? Bueno, eso. Claro. En segundo Sí, lugar, perdón, Paradiso, también me quedé muy mal, decir, Dios mío, ¿cómo vamos a poner a Paradiso ahí? O sea, es una A, ¿no? Así que yo rectifico, yo digo, sí, Paradiso es una A. Puede ser que no sea con el estilo, pero justamente la la literatura pusimos en ahora, B.
Claro, la No, pusimos en B. no, Claro, en B. qué crimen. Por eso digo, mínimo una A, ¿no? No, sí, Porque es una novela exigente y necesitamos novelas exigentes ahora, o sea, hay que aprender a leerlas, ¿no? Así que ahí sí pido disculpas a Lezama, Lima y a Paradiso. Y sí, luego sí. me reafirmo con Rayuela, porque Yo muchos dijo, también. no, Rayuela sobrevalorada, no, perdón, Rayuela enorme, enorme, alta literatura, merece su A. Muy bien. Enorme novela, sí. Enorme. Yo también, Iván, que estoy de acuerdo contigo. No porque sea una novela en parte romántica, no porque sea una novela en parte amorosa, sentimental, tiene por ende que ser una novela adolescente, ¿no? Eso creo que lo dice Para mucha nada. gente con un sentimiento de superioridad un poco extraño. El tema amoroso es importantísimo y Rayuela no pierde nada por ser una novela en parte de amor. También es una novela Sí, metaliteraria donde aparecen la moreliana, Morel y las partes sí. más, digamos, vanguardistas de Rayuela también están allí y no podemos olvidarlas. O sea, es una novela excelentísima. Como dijiste tú Sí, en otro momento, una novela que es de una vez en la vida. No, no se pueden exactamente. hacer dos Rayuelas en la vida de un autor. Es la cumbre máxima de lo que uno puede esperar Eh, como escritor. yo creo que la gente se molesta con su propia adolescencia Ujú. y entonces se enojan con un libro que amaron intensamente y ahora dicen, no, odio a ese chico que fui, entonces odio Rayuela, ¿no? Pero Algo de eso, algo de eso. otros también con Sábato al contrario, ¿no? O sea, amo al chico que fui y amo a Sábato. Yo sí creo que cuando uno es adolescente y lee Sobre Dios y Tumbas, te sientes parte de esa comunidad oscura, enferma, te deja huella, ¿no? Pero no por la novela, sino porque creo que Sábato tenía esa capacidad enorme de llegar al alma de los Siddharthas, digamos, ¿no? De los Germán Gesses, de los chicos heridos, ¿no? Los Pero lobos bueno, esteparios. de lobos esteparios, ¿no? Exactamente. Y Y los mira, Iván, y chicos, esta es una conversación que da para otra edición sí, de otras tardes, que es exactamente, el tema de la identificación en la lectura. Creo que exacto. tú y yo no tenemos nada en contra de la identificación afectiva, emocional, directa con la No, historia, con los personajes. Cuando te metes en la piel, por ejemplo, de Oliveira o de la exactamente, Maga o de Rocamadour, ¿verdad? Y vives la historia, eso no está mal, no es síntoma de inmadurez literaria, no, no es síntoma para de alguien nada. que no sabe leer. Al Ujú. contrario, más bien esa frialdad desapegada de quien cree que la literatura es puro experimento formal y la lee distanciadamente únicamente, como un entomólogo, aquí, digamos, eso también tiene sus problemas, diría yo, ¿no? Exactamente. La literatura quiere que te metas en ella, quiere que sientas, que llores, que te rías, y eso no es algo malo o algo inferior o algo tonto, para nada, ¿no? Exacto. Ya cuando hagamos la tier list de grandes novelas, Tokyo Blues de Murakami, yo la voy a Uy. poner como S. Ya voy avisando, ¿ah? Ah, no Para que sé, prepare su odio. Yo la voy a meter en S, no me importa. vamos Y pensando. si tú la pones en S, yo la levanto con mi carta de, con mi opción de levantar una. Bueno, entremos ahora sí al premio AENA. A ver, Se dijo ya el ganador, ya han habido muchos comentarios en Facebook, en redes sociales, en periódicos. La idea general es que eh, fue merecido, ¿no? Pero voy a dar un poco de contexto por si alguien se ha perdido y ha caído en este programa y no sabe nada de qué están hablando. El premio ENA es un premio que hace unos pocos meses, ha sido muy rápido todo, pero creo que a principios de año, anunció una empresa que maneja los aeropuertos y que tiene capital propio, pero también estatal, anunció que iba a ser un premio que era el Booker del castellano, el National Book Award del castellano, el Goncourt del castellano, así lo anunciaron, ¿no? Con los nombres propios, el Médicis del castellano. Porque en castellano no había un premio con ese prestigio, ¿no? Que era premio no a la obra, o sea, no a toda la carrera, sino era el premio a una obra, ¿no? Y para lograr el prestigio de una sola vez, decidieron dar 1 millón de euros al ganador, ¿no? Se convirtió en el premio más grande sí. de este tipo. Porque el Goncourt da 5 euros, por decir. El Booker da 20.000 por ahí, ¿no? Aquí no. Bueno, se escogieron 5, no hubo una long list, como puede haber en el Booker o en National Book Award, sino hubo una short list de frente de 5 autores, donde, de los cuales tendrían que conversar en una mesa redonda y luego
en Barcelona y luego escogí al ganador. Los autores eran Marco Giralt, ¿no? Con Los Ilusionistas, era Héctor Abad, no recuerdo el nombre exacto del libro, que aquí y ahora, ¿no? A ver, mientras tú vas, yo voy buscando acá. Héctor Abad, no me acuerdo el nombre. Bueno, era Nona Fernández con Marciano, era Vilamatas. Enrique Vilamatas con Canon de Cámara Oscura. Sí. Y bueno, esos son los 5, ¿no? Sí. Bueno, y Samantha Schweblin con El Buen Mal, que es el que ganó, ¿no? Entonces, finalmente conversaron, compartieron, hablaron sobre la polémica, en una mesa redonda hablaron ellos mismos sobre la polémica del premio, ¿no? Y finalmente se decidió al ganador ahí con todos los nervios de los yo no lo podría soportar, ¿eh? O sea, estar ahí sentado y no puede ser tremendo, ¿no? Que en una hora tenga $1 millón y se me solucione la vida. A mí me la arreglaría. Yo no sé si a Samantha, no? Pero a mí sí. No. Porque Iván, Ahora y en la hora se llama. Ahora y en la hora, ese es el nombre de Héctor Abad, sí. Bueno, entonces, entremos primero a la polémica, ¿no? ¿Qué te pareció la polémica? ¿La has seguido? ¿Sabes por qué alguien podría polemizar sobre el dar un Booker en castellano? Claro que la he leído, ¿no? Y me parece interesante que empieces conversando de este tema diciendo o evocando al Booker, ¿no? Porque me parece que este premio es muy distinto al Booker, muy diferente al Booker, no tiene nada que ver con el Booker salvo el tema del dinero, ¿no? Me parece que la cantidad es obscena. Para empezar, es una cantidad obscena que ha despertado la indignación de mucha gente, ¿no? Sobre todo por el intento de comprar prestigio a través de grandes sumas de dinero. Esa es la sensación, ¿no? La sensación de que se quiere, digamos, con mucha mentalidad de empresa privada, ¿verdad? Acortar los plazos, ¿no? Reducir el tiempo de funcionamiento de la cultura para rápidamente ya de un plumazo conseguir y construir algo que en el caso de otros premios como los que tú has mencionado, pues son fruto de una decantación de décadas, ¿verdad? De premiados. Y de premiados, ¿no? En fin, no se puede comprar el prestigio literario con $1 millón en un día, ¿no? Mira, yo te voy a decir, esa ha sido un poco la polémica, pero hay otras aristas en esta polémica. Aquí tengo mis notitas, a ver, mi pauta. Primero, el tema del apresuramiento que tú ya mencionaste. Todo se hizo demasiado rápido. Demasiado rápido, no hubo long list. Se nota en fallas de conceptualización, como si las cosas no hubieran sido bien pensadas o no hubiera habido tiempo para realmente pensar y definir bien las cosas. Por ejemplo, aunque creo que al final ya hablaremos, el resultado fue bueno, a pesar de eso hay fisuras o hay más bien que como que el premio muestra la hilacha, ¿no? Primero, la conceptualización del ámbito. ¿Es un premio más español? ¿Es un premio más hispanoamericano? ¿Es un premio más latinoamericano? Eso no lo tengo claro, porque a pesar de que sí es un premio para obras escritas en español, también lo es para obras escritas en lenguas cooficiales del Reino de España y traducidas al español, por ejemplo, lenguas escritas en euskera y traducidas al español y publicadas en 2025, lo cual al final no sucedió porque ninguna de estas lenguas cooficiales consiguió colocar una obra en la shortlist, ¿no? Pero en teoría podría haber sido. ¿Por qué? ¿Por qué? Para responder al hecho de que parte del dinero de esta empresa multimillonaria de gestión de aeropuertos que ha puesto la plata para financiar el premio es dinero del gobierno español, ¿verdad? Y el gobierno español, por supuesto, cada vez que se habla de temas como las autonomías o las lenguas cooficiales o las identidades regionales, en fin, eso es un tema candente en España y tiene que haber una apertura para que la gente no pitee y no se queje, aunque después igual van a pitear. Ahí hay un problema porque, claro, ¿por qué no se incluyó otras lenguas cooficiales del ámbito hispanoamericano, como el quechua en Perú, como el aymara en Bolivia, en fin, otras lenguas que podrían haber sido consideradas como por traducción, ¿verdad? Para participar dentro de este pozo de obras. No se hizo. ¿Es más español el premio entonces que otra cosa? Pues me parece que sí, y hay una gran cantidad de premiados o de shortlisteados españoles, ¿verdad? Hago un paréntesis en lo que acabas de decir, porque leí una información de un comentario de alguien que decía, una persona muy allegada al mundo literario, que conoce este mundo, que decía que este premio era una especie de lavado de cara de la empresa, que tenía muchas supervisiones o temas así de mal manejo, sobre todo en Barcelona, y que por eso habían hecho el premio en Barcelona, un ojo para ponerse en el ojo como donadores, como benefactores sociales,
porque los atacaban, como, ¿no? Como en el Perú se ataca a las mineras, por ejemplo, ¿no? Entonces, que habían logrado eso, ¿no? Que todo el mundo hable del premio y se olviden y que por eso lo había hecho en Barcelona y que por eso quizá entran las lenguas que tú dices, ¿no? Bueno, sigue, Eso, Tyson, no, me parece una pena que se use a la literatura para estas cosas, ¿no? Es un uso de la literatura como una pantalla, digamos, como una cortina de humo. En fin, perdona, es como una especie de manipulación de la literatura. Lo que ocurre en muchos ámbitos, en fin, el dinero que mueven estas empresas es una cosa, una brutalidad, ¿no? Así que no me extrañaría que lo que tú estás diciendo haya sido así. Y el otro tema tiene que ver con esta otra indeterminación que veo yo en el premio, que es que se presenta como un premio a la mejor obra publicada, el mejor texto literario publicado, narrativa, libro, ¿no? narrativa, novela, cuentos, del año Ensayo. 2025, ¿verdad? El Sí. año pasado. Y sin embargo, los seleccionados en la shortlist no, en el caso de más de uno, no se estaban presentando o no han sido, digamos, autores de los mejores libros de su carrera necesariamente en el año 2025. O sea, tengo la impresión de que se puso en la mesa nombres como el de Vila Matas o como el de Giral Torrente, no tanto por los libros en sí, que pueden ser muy buenos, podemos hablar de eso ahora, sino por los nombres y las firmas y el prestigio asociado a sus autores, ¿no? Justamente para prestigiar al premio a través de la incorporación de estas figuras grandes de la cultura y la literatura españolas. Traer a Vila Matas, a pesar de que no era Bartleby y compañía, ¿verdad? El libro del que estábamos hablando, o no era El mal de Montano, sino que era un libro que yo no he leído, por cierto, pero tú me dirás qué te pareció. Como que empuja la balanza hacia ese tema de premio de carrera, más como un Cervantes que otra cosa, ¿no? Más que como un premio a la obra publicada en un año concreto. Entonces, ahí me parece que hay otra indefinición, una ambigüedad en el premio, que en todo caso se resolvió bien, para terminar con el tema polémico, se resolvió bien porque la premiada es incuestionable, el libro premiado es incuestionable, ella tiene prestigio, el libro es buenísimo, entonces creo que al final la cosa Claro, se resolvió se bien resolvió, por el sí. resultado que se dio, ¿no? Claro. Ahí en la segunda parte de tu crítica o de tu comentario, sí ya entra más en un terreno muy subjetivo y que tiene que ver con el jurado, ¿no? Eh, yo creo que el jurado no ha escogido autores por su fama, digamos. No creo que haya sido eso. Pero es una de las críticas que se le ha hecho al premio, ¿no? Asimismo, como se ha hecho la crítica de que han escogido, todos son editoriales importantes, ¿no? O sea, que no hay ninguna editorial chica, pequeña, joven, lejana, pero quizá para los futuros, si es que continúa este premio, para los futuros shortlist sí habrá otros editoriales, ¿no? Quizás más pequeñas o independientes. Y que era la impresión que tú has dicho, y que era la impresión de que han escogido autores que tengan cierto renombre, ¿no? Más allá de que sea la mejor novela suya o la mejor novela del momento del año 2025. Sin embargo, como yo no he leído todas las novelas del 2025, Claro. no puedo saber si una novela de ellos es mejor o otra, y había una que no ha sido elegida, ¿no? Porque eso es, como digo, el jurado, hay que creer en el jurado, ¿no? Es un jurado que no está asociado a ninguna editorial, no está asociado, no es el jurado del Planeta. Entonces suponemos que su intención ha sido escoger las mejores novelas o libros de narrativa o de prosa del año. Sí, al final eso es muy particular, muy subjetivo, como sí, dices, claro. Sí. es del jurado, ¿no? Y sin embargo no están libros como la novela de Cercas, de Javier Cercas, ¿no? Que es fantástica, me parece a mí. Claro, pero eso ya pues, es más entra personal, en claro, más jurado, ¿no? consideraciones, pues, que no son mejor, nuestras sí. para hacerlo. Sí. Claro, que igual son válidas, pero es otro jurado, ¿no? Por cierto, leí que decían que no estaban seguros de que iban a cambiar el jurado cada año. Eso me parece un error grave, ¿no? Porque el jurado tiene que rotar, porque si no, Claro. se vuelve el premio de Rosa Montero, digamos. Claro. No puede Parece ser. algo muy, muy presentista, muy efectista, muy del momento. Esta empresa No quiso empezado lavarse bien. la cara este año. ¿Quién sabe lo que querrá Eso hacer es lo el que he próximo leído, año? sí. También, yo creo que el premio va a seguir, pero van a bajar el monto. No quizá el próximo, pero en unos 3 o 4 años. Eso sería una decepción total. Una decepción, sobre todo para los que quieren publicar. Bueno, entonces, nadie ha discutido la necesidad de un premio Goncourt en castellano.
O sea, creo que eso sí, que haya un premio que sea el libro del año es importante, ¿no? Eh, Está el premio Bienal Vargas Llosa, está el Finestre, está el Tigre Juan, ¿no? Creo que Cálamo también tiene un premio. O sea, hay muchos premios en castellano que intentan ocupar ese espacio de el libro del año, ¿no? Sí, No de editorial, no de la mejor novela inédita, sino de lo publicado. Pero es cierto que ninguna ha logrado posicionarse como el Goncourt, como el National Book Award, etcétera, que sea incuestionable y que implique ventas y que implique prensa, nunca, ¿no? Entonces, muy bien AENA en eso, ¿no? Ya sea, no importa si es AENA, no importa si es una fundación, o sea, digo que alguien quiera hacer eso me parece extraordinario en castellano, ¿no? que sigue Si era una intentando. necesidad, si era un agujero porque yo en el Molequín Literario siempre estoy pendiente de quién ganó el concurso, quién ganó el National Book Award y me emociono, ¿no? Y no pasa eso en castellano, ¿no? Así que Claro, yo claro, sí estoy de pero acuerdo. ahí sí, insisto, Iván, que el Goncourt tiene toda una academia detrás de hace más Exacto, de 100 años, con exacto, personas realmente serias, ¿no? No es un jurado exacto. hecho ad hoc, a dedo y que cambia y que no tiene ninguna responsabilidad, no es así, ¿no? Creo que para crear un Goncourt, ese es un esfuerzo cultural mayúsculo que 1 millón de euros no puede comprar de un año Exactamente. para el otro, ¿no? Bueno, el Booker sí cambia de jurado. El año pasado el jurado fue uno de los jurados fue Sarah Jessica Parker, ¿no? La de ese grandecito. Ah, sí, O sea, diversifican su jurado. Pero bueno, yo creo que lo interesante de este premio es que exista premio Nugar. Creo que la cantidad de plata nota mucho el deseo que tú ya dijiste muy bien, ganar prestigio, como comprarse su escudo a partir de dinero, ¿no? Entonces, si es incuestionable, si es importante, se discute, porque he puesto 1 millón de euros, que es casi, me compro mi marquesado, ¿no? O sea, ya, como no puedo ser marqués de familia, me compro mi marquesado y me salto 4 generaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco hortera, como han dicho algunos, ¿no? Y sobre todo en un momento en que hay una gran crisis económica, entonces es una especie de falsedad, ¿no? Porque los jóvenes no pueden publicar libros, porque las editoriales venden uno o menos libros de los que sacan, ¿no? O sea, el mercado editorial está muy bajo en ese momento en el que las librerías cierran, ¿no? Entonces, que aparezca alguien y diga, bueno, vamos a darle 1 millón a una persona para hacer un premio importante si suena un poco plata mal distribuida, digamos, ¿no? Y como un Deus ex machina que claro, es entra como, y malogra el sistema de claro, afuera. ¿no? No, es como que un país diga, mira, vamos a hacer no sé, la torre más grande en esta ciudad y vamos a aportar un montón de dinero para que esta ciudad tenga el edificio más alto del mundo. Y luego alrededor todo es pobreza, todo es miseria. Entonces, ¿no sería mejor hacer menos alta la torre y más distribuido ese dinero para mejorar el entorno, ¿no? Eso sí es una crítica que la he leído y me parece válida. Pero también he leído críticas que dicen por qué se molestan. O sea, los futbolistas les dan millones y millones y a un escritor le dan 1 millón y es un escándalo. Por favor. También acepto esa crítica. También digo, ¿por qué nos molesta? O sea, finalmente, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Si te quieres ganar 1 millón de euros siendo escritor, me parece extraordinario. O sea, digamos, metodológicamente no estoy de acuerdo, ¿no? Pero tampoco es que esté en desacuerdo. O sea, no me parece mal ni grave que sea un premio con tanto dinero, ¿no? O sea, No, eh, no es grave. Si yo fuera el ganador estaría muy contento, ¿no? sí, Sería sí, un o sea premio que extraordinario si yo fuera quien hubiera recibido sí, o sea, esa suma. creo que lo que dice, no sé si Sergio Molino, pero decía, claro, en un mundo donde estamos acostumbrados a que presentes libro gratis, a que participes todo gratis, el escritor no debería ganar plata, el escritor no. Entonces que alguien diga 1 millón es como un insulto, pero si fuera el 1 millón de euros digamos, si el Balón de Oro al mejor futbolista del año tuviera 1 millón de dotación, nadie diría nada, nadie diría nada. Entonces ahí hay un punto de vista, ¿no? O sea, sí hay algo de que la literatura no merece tener dinero, yo creo que sí lo merece, pero ojalá estuviera asociado a otras cosas, ¿no? O sea, el 1 millón para el ganador, pero también asociado a mejorar la infraestructura libresca, que la gente pueda publicar, promover la lectura, no sé, bueno, otras cosas. Pero ya no Así me quiero es. alejar más.
Celebremos, Iván, entonces el premio Celebremos de el Samantha premio Schweblin, bien, aplaudamos a Samantha y bien por roguemos Samantha porque y ojalá Samantha que tome dure el premio, ¿no? conciencia social y distribuya un poco su premio entre Sí, los escritores menos ojalá. afortunados, que nos yapee, ¿no? Que nos apoye en este programa Pasa para que pueda difundir más la que cultura de la literatura, la lectura en este mundo exactamente, globalizado. exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, sería interesante que fundaciones empiecen a promover en programas de literatura, programas de cultura en general, ¿no? Y me parece, sería excelente. Bueno, ahora, sobre los premiados, ¿quién era tu caballo ganador? O sea, ¿quién querías tú que gane el AENA? Caballo ganador, sí, yo tenía mi caballo ganador y de hecho en el libro de Samantha aparece un caballo del cual vamos a hablar pronto. Sí, sí. Era ella. Ya, Y sí. está Ah, la sí, prueba, porque si sí tú miras el lo programa, dijiste, ya me acordé, sí. si tú miras el programa que hicimos hace un par de semanas, no, hace un mes creo ya hablando de la ENA, cuando salió y Sí. fue hace poquísimo realmente, ¿no? Ha sido un relámpago este premio, una O cosa sea, fugaz, un sueño fugaz este premio. Bueno, en ese momento yo dije que mi caballo ganador era el libro El buen mal de Samantha Schweblin, que está aquí conmigo. A ver dónde está. Ya se me perdió el libro. No, aquí está. ¿Y qué Un te librazo. siente? Ella es una autoraza, es una genia, y me parecía que realmente era lo mejor que había en esa selección, ese shortlist que se hizo, y el jurado me dio la razón, a diferencia de lo que pasó contigo, que tuviste otra Otro opinión, caballo ¿no? ganador. Pero ¿qué se siente, Ludo, votar por alguien y que gane? Qué buena. Porque es lo que esta vez no ha pasado. O sea, votaste por Donofrio, ¿no? Y no. Yo voté por el señor heladero y Sí, lamentablemente llegué tarde, llegué tarde sí. a la elección como mi Estuvieron candidato. muy cerca, muy cerca. Hubiera sido Sí, sí, extraordinario. sí. No Sí, vamos a hablar de política, pero sí, es una pero sí. sensación que solamente la Por literatura eso, te puede dar, porque yo creo que nunca en mi vida, votando en dos países, jamás he votado no, por nadie que haya ganado. exacto, eso te digo, es increíble, ¿no? ¿Qué se siente votar por el ganador? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente el señor Luis Hernán de haber elegido en primera vuelta al que ganó, al su candidato, que salga su Yo le candidato? ha ganado en primera vuelta. Siento que se hizo justicia, la verdad. Más allá de que yo haya votado por ella, creo que es un premio cuyo resultado, cuyo veredicto final es profundamente justo, un poco incluso inesperado, porque Samantha no era tal vez la favorita natural, ¿no? Ahí sí Ujú. me siento un poco orgulloso, debo reconocer, Iván, porque Exacto, a eso tal me vez refiero. Marcos Giralt habría sido una opción más canónica, más hegemónica, más esperable, ¿no? Por lo que él representa como autor, como la cúspide, o más bien como el centro de la literatura española hoy en día, es Marcos Giralt Torrente, así que Ujú. habría sido un premio más normal. Y ella es cuentista, lo cual hace todo mucho más raro Ujú. aún, ¿no? Exacto. ¿Cuándo va un libro de cuentos a recibir un premio de $1 millón? Es una cosa única que tal vez nunca más se vuelva a repetir, piénsalo. Quizá es una conjunción astral, no sé, de planetas que tú podrás analizar y podrás explicar por qué se ha dado, pero a mí me parece una cosa muy rara. Y yo la verdad cuando solté el nombre dije Samantha Schweblin, sí lo solté, pero un poco jugando, como siempre hacemos las cosas acá, y no tenía ninguna expectativa real de que eso ocurriera. No es que estaba sin dormir esperando el resultado para ver si ella ganaba o no. Yo lo solté No simplemente estabas y viendo así. el conteo de votos No cada. estaba viendo la actualización de la OMPE, ¿no? A ver quién ganaba. Y después cuando ganó dije, qué bacán, me parece genial, pero me parece también muy extraño. Es algo muy raro, Sí. un premio raro en su veredicto, en su constitución, en todo. Es un premio bien, no sé, sospechoso, diría yo incluso. Marco Giralt. Yo quería que A gane ver, Marco Giralt, lo explica, dije, justifica. porque me parece que es un autor que tiene una obra muy sólida, que tiene, todos sus libros son buenos, cosa que no puedo decir de ninguno de los otros que están ahí, bueno, salvo Nona Fernández que no la he leído. Samantha sí, sí, sus libros son sólidos. En cambio de Marcos me fascina todo lo que escribe, sólido, todo tiene una gran presencia. Es cierto que tiene una cúspide, de eso hablaré un ratito, pero me parece que era muy sólido y además era un premio a mi generación, así que también tenía ahí un deseo particular de que alguien de mi generación gane y nos han saltado una porque Samantha es de los 70, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que tampoco me disgusta Samantha, o sea, me parece que Marcos es el que yo quería que gane, pero Samantha es una gran ganadora y es inapelable, o sea,
nadie puede decir está mal. Creo que nadie lo ha dicho, ¿no? O sea, me No. parece interesante, ¿no? No, nadie. Bueno, No. pero entonces es muy bien el premio en empezar así, ¿no? Porque yo conozco muchos premios que empiezan y cuando no premian bien, o sea, no empiezan con buen pie, se hunden los premios, ¿no? Entonces se desaparece. No voy a decir nombres, pero hay que premiar a alguien que tenga prestigio al principio. Después ya puedes empezar a jugar, empezar a abrir la cancha hacia otros, ¿no? Pero primero prestigio, no solo en el país, sino prestigio a nivel internacional, ¿no? O sea, que pueda resonar el premio fuera también, ¿no? Y todo eso es Samantha Schweblin, porque de las que están ahí, Samantha Schweblin ha sido finalista del Booker, creo que tiene traducciones a todos los idiomas. Este libro, El Buen Mal, estuvo entre los 100 mejores libros para el New York Times, ¿no? Del año pasado. Ya tenía una valoración externa y tiene pues una serie en Netflix, una película en Netflix, ¿no? Yo creo que ha sido una muy buena jugada también. No dudo que el criterio ha sido literario, ¿eh? Pero se suma el hecho de que es una persona que va a poner al premio en prestigio, ¿no? Después ya puede ir variando, pero al principio está muy bien. Así que me Totalmente. parece una buena idea. Es muy significativo que sea un premio al cuento, además al cuento de raigambre rioplatense, premiado en España como lo más alto. Eso es realmente muy significativo, Iván. También es un premio al boom femenino, de alguna manera, cuya Bien. punta de lanza es Samantha Schweblin. El Un fenómeno subrayar. literario más importante quizá del siglo XXI es ese, las voces femeninas, y darle el premio más importante o más, en todo caso, el mejor dotado a la figura, junto con Exacto. Samantha Enríquez, que Sí, es Mariana como la Enríquez. reina de ese movimiento, me parece Exactamente. básico, fundamental, lógico casi, ¿no? Entonces, y Creo además, que- bueno, y el chauvinismo latinoamericanista, ¿no? De decir, bueno, mejor le Claro, ganamos a los claro, españoles. claro. Está muy bien. Bueno, Pero eso tu parte. Pero eso es lo de menos, eso es una broma. Pero una cosa quiero decir sobre los ilusionistas, Iván, que es un libro excelente que tú también has comentado hace un ratito, que quiero comentar yo. Acaba de recibir, por cierto, el premio de la crítica en España, me parece. O sea, es un libro muy premiado, muy reconocido, muy bueno. exactamente. Es un autor que todavía cree, además, en lo que decíamos al principio, en la capacidad de la literatura para emocionar, para Sí, descubrir totalmente. verdades Y lo humanas. consigue, ¿no? consigue. Y él lo consigue y emociona, ¿no? Yo, sobre todo con Tiempo de Vida. Y también con este libro, en algunos momentos me emocioné, realmente me metí en la historia, me involucré con los personajes. Es un libro familiar, de memoria familiar, ¿verdad? Pero quiero hacer un comentario que te va a indicar a ti por qué me parece que está bien que se haya premiado El Buen Mal. Y es que ambos libros, El Buen Mal y Los Ilusionistas, son libros hechos a partir de partes diferenciadas, fragmentos. Digamos que son libros fragmentarios hechos a través de incorporaciones de diferentes elementos, ¿no? En el caso de Samantha Schweblin, claramente es un libro de cuentos, así que es fragmentario en esencia, y en el caso de Los Ilusionistas es un libro más unitario de autoficción, pero cada capítulo está dedicado, como tú bien sabes, a un miembro distinto de la familia Exactamente. del autor. Todos son ilusionistas por su vínculo con la ilusión, con la ficción, con la mentira, en fin, pero son Muy historias bonito. un poco independientes, autónomas. Está la historia del tío, la historia de la mamá, el abuelo, en fin, ya sabemos la historia. Lo que quiero decir es que me parece que dentro de su fragmentariedad, el libro de Samantha Schweblin es más regular, más armónico, más balanceado, las partes están mejor ensambladas entre sí, todos los cuentos son buenísimos, distintos. Sí, podemos entrar en eso en un momento, mientras que, pero igualmente todos excelentes, ¿no? En cambio, en el libro de Los Ilusionistas, creo que hay más cancha para jugar, hay más cancha para preferir, hay más cancha para que tú digas, ¿sabes qué? Me encanta la historia del tío jugador, estafador, más que la historia de la madre gallega, porque me aburrió un poco. Son historias muy distintas, muy desiguales, y al final yo me quedaría... Es como un libro para que tú elijas a tu personaje favorito y te quedes con eso, y otro lector hará lo propio con otros personajes, ¿no? Como un todo completo, se me cae un poco más el libro de Giral Torrente, y por esa razón el de Buen Mal me parece mucho que más sólido. te gusta más el de Samantha. Yo tengo la impresión de que en el caso de Héctor Abad, de Samantha Schweblin, perdón, de Héctor Abad, de Vila Matas y de Marcos, creo que en el caso de los tres, ellos han competido consigo mismos. O sea, Marcos, al publicar Tiempo de Vida, que es un libro tremendo,
Los ilusionistas compitiendo contra Tiempo de Vida no parece tan bueno, no parece la cúspide de Marco. Ya lo dijiste que Cámara Oscura es muy interesante porque Vila Matas es un gran escritor, una mente brillante, un ingeniero literario, digamos. Pero su obra, pues, El Mal de Montano, y compañía, es muy superior a este libro, ¿no? Y en el caso de Héctor Abad, no puede superar ese enorme bestseller que es El olvido que seremos, ¿no? Y este libro, que es un testimonio personal sobre la muerte de una amiga suya en una guerra en Ucrania, donde estaba él presente, ¿no? Entonces, este libro es un testimonio personal, pero también El olvido que seremos es un testimonio personal, así que hay una competencia de uno contra uno, y ahí no, yo creo que eso les puede haber afectado. En cambio, Samantha Schweblin, ¿no? Compite consigo misma, y yo creo que El buen mal probablemente sea su mejor libro, ¿no? O en todo caso compitiendo con Distancia de Rescate, que es novela. Entonces hay como hay una comunicación entre ellos en el que ella está en la cúspide, mientras que los otros han escrito buenas obras, pero menores que las que ya han escrito antes, ¿no? O sea, ese creo que yo podría haber sido un criterio. Y en el caso de Nona Fernández, yo no conozco mucho su obra. A mí me la recomendó Andrea Jefstanovic, y he leído la muestra, porque yo leo la muestra de todos los libros que veo. No me bajo la muestra en el iPhone, y he leído la muestra de Marciano, ¿no? Las que son 10, 12 páginas, no es suficiente para decir nada, pero sí debo decir que no me interesó tanto. Leí la muestra y no me llamó tanto la atención. Era una especie de entrevista a alguien en la cárcel, y era una voz coloquial que a mí no me convenció. Pero dejo un interrogante porque yo no soy un lector de Nona Fernández, no he leído nada suyo. Tengo muy buenas referencias. Me parece que es un escritor importante en Chile, por lo menos. Pero este libro concreto, yo he leído los otros 4. Este me pareció el menos interesante de los 4, ¿no? Siendo interesante y diciendo que solo he leído la muestra. O sea, quizá después el libro despliega porque es un libro grande, ¿no? Claro, no sé, es complicada no esta situación, ¿no? Porque me animo a decir, Iván, en ese caso que, bueno, fiándome de ti, porque siempre me fío de tu opinión y tu criterio literario, sin haber yo leído el libro, ni la muestra tampoco, pero conociendo un poco la obra de Fernández y su posición además en el campo literario, creo que habría sido un riesgo mucho más alto, pensando desde el punto de vista del premio, el darle el premio a Nona Fernández por encima de Schweblin, por ejemplo, a menos que hubiera sido una obra realmente, pero Sí. realmente extraordinaria y claramente el top de su autora. No. Y parece ser que no es así, como No. tú bien dices, y como la O sea, crítica ha dicho, las reseñas han dicho hasta ahora. No sé si es el todo de su autora, porque, como digo, no he leído los otros libros, pero en general la muestra que leí, el arranque, a mí no me interesó tanto como los otros 4 libros. Una A mí preferencia nada más, particularmente, entonces, sí. y además diciendo, creo que tiene 500 páginas y he leído 14. Después de repente se vuelve interesante, pero a mí en particular, en este caso, no me pareció tan interesante lo que leí. Yo leo las muestras para ver si compro el libro, ¿no? Y yo no lo hubiera comprado, ¿no? Entonces, bueno, hablemos ahora entonces de Samantha Schweblin, ¿no? Su literatura, su obra, su vida. A ver, Samantha Schweblin, ¿tú cómo conociste a Samantha Schweblin? ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, hace mucho tiempo. Samantha Schweblin es una de las autoras que he seguido a lo largo de su carrera, y he leído todos sus libros. Excepto el primero, no lo leí completo. Conozco algunos cuentos del primero. Pero no por un programa mío, porque haya, digamos, tenido la intención manifiesta de seguirla siempre, sino porque simplemente me ha gustado siempre un montón. Y cada vez que veía un libro de ella decía, me lo compro, lo leo, qué bacán, ¿no? Y entonces, El primero es El núcleo del siempre lo seguí. disturbio, ¿no? Primero es El núcleo del disturbio, que recibió el premio Sí. Roldo Conti en Argentina. O sea, ya nació premiada Samantha Schweblin desde el principio. A lo mejor tiene su carta astral o su carta, digamos, ¿Sabes que natal, ella para que tiene me un diga, ¿no? problema para mí, que tiene 2 fechas natales? Tiene una de 8 de marzo y otra que es Capricornio, no me acuerdo de si es O sea, no se 11 de sabe cuándo enero, nació creo. realmente. O sea, tengo 2 fechas. Wikipedia dice 8 de marzo, pero he visto otras páginas, así que
No, si fuera 8 de marzo, te diría, estaba marcadísimo el premio. Le hice un atacir, ¡fum! Premiada, total. Pero si es 11 de marzo, perdón, si es 11 de enero, no sabría decir. Bueno, en fin, hay duda ahí, pero es una autora que nació premiada en todo caso y que sigue siendo Es muy premiada. premiada. Ujú. Yo su primer libro no lo leí en su momento porque salió en Argentina y no se difundió mucho fuera, me parece. Pero luego ya el segundo libro, Pájaros en la boca, allí fue su estallido y allí muchos Estallido la total. conocimos, ¿no? Ujú. Ese libro ganó el premio cuando era un premio importante, el premio Casa de las Américas en Cuba. Lo ganó y tuvo mucha resonancia afuera. Tuvo una edición, creo que española, una edición mexicana, si no me equivoco, y una edición peruana, Pájaros en la boca, que estuvo a cargo de iba a decir no sé qué adjetivo elegir, Inefable, el inefable. inefable autor, Siempre hay que decir editor y inefable. poeta Álvaro Lazo, Sí. que sacó Para no ser el algo libro, inefable. sí, el inefable, indescriptible, inmenso Álvaro Inenarrable. Lazo, inmenso en todo sentido, publicó en el año 2007 De- un libro de cuentos. El libro de cuentos en Estruendo Mudo en Lima. Y yo presenté ese libro en la Feria del Libro de Lima y tuve la oportunidad de conocer a Samantha Schweblin en persona. Me pareció una Ya, persona muy simpática y era una autora que daba mucho que hablar en ese momento. A mí ya. me impresionó muchísimo decir, wow, Cortázar está vivo, Kafka está vivo, Borges está vivo, la literatura, el cuento argentino de del clásico que nos ha encantado siempre, que es el mejor cuento latinoamericano para mí. Uy, ya lo dije. La mejor tradición de cuento latinoamericano es la Argentina y uruguaya. Estaba vivo todo eso en la obra de Samantha Esa Schweblin. Muy materia. kafkiano al principio su universo. Se fue despegando de ese universo, se fue humanizando un poco más, desplegando de una manera similar tal vez a la trayectoria del propio Lebrero, que empezó muy kafkiano, cerrado, abstracto y se abrió después con la autoficción, con lo más personal, ¿no? En fin, ya podemos hablar de la evolución. Y luego la seguí un poco, te comenté un poco involuntariamente, digamos por puro gusto, a través de sus siguientes novelas, ¿no? Después, y libros. Después, ¿qué sacó después de Pájaros en la boca? Puede ser Creo que después vino la novela, ¿no? Distancia Rescate, Distancia de rescate. Sí. magnífica novela. Yo la incluí en un curso que hice con las 5 mejores novelas cortas latinoamericanas de los Ah, últimos wow. años, Fan del total. siglo XXI y parte del siglo XX. Tú sabes que Bolaño tiene este texto sobre las mejores novelas cortas, ¿verdad? Y pone Los Cachorros, pone El Coronel que tiene que le escriba, pone unas cuantas más. Yo me animé a poner ahí la de Schweblin también junto a esas Ah, búsquedas, ¿no? fan total. Soy recontra fan. Esa Distancia de Rescate me parece una novela velatinesca. Podemos hablar de eso. Una novela muy velatinesca. Me refiero a Mario Velatín como tótem allí literario de mucha gente, mío Con también. influencia, ¿no? Sobre todo en Después, Argentina. Él tiene y en mucha Argentina influencia en también, Argentina. muy valorado, claro que sí. Sí, Es muy argentino a pesar de ser mexicano y peruano, sí. Mario Velatín. Y después, bueno, Siete Casas Vacías, excelente libro de cuentos, También maduro ya. premiado. La También. Samantha que conocemos, la que aparece en ese libro, está muy conectado ese libro con creo yo, aunque Exacto, sí. llega un poco más allá. Después Kentucky's. Kentucky's es el típico libro que yo acompaño a la autora porque me interesa ella, aunque el libro en sí mismo no me fascinó tanto, me pareció un experimento interesante con la tecnología, no sé si tan logrado al final. Lo enseñé, así que tuve que leerlo completo para poder enseñarlo, pero no lo pondría en el top, ¿no? Tal vez Ya. ahí se cayó un poco la cosa, pero en general he leído cada libro, he escrito sobre cada libro, he enseñado cada libro de ella, es realmente para mí una autora Ah, extraordinaria. te aprovecharemos hoy día entonces para que hablar de Samantha Schweblin. Tú sabes que primero Pájaros en la Boca gana el premio Casa de América en La Habana. Me parece que ese año el jurado fue eh, Mario Velatín, porque A fue ver, él quien me habló de Pájaros en la Boca. Él fue el que me habló, que me comentó ese libro. Y ya en ese momento el premio Casa de América no era un premio tan prestigioso y, y luego con ella como que tuvo un repunte y luego volvió a caer, ¿no? Por cierto, ella también ha ganado un premio que también creo que ya no existe, pero que también tenía mucho éxito en una época, que era el premio Juan Rulfo, que daba una radio francesa, mira, ¿no? Ella tiene con un cuento muy bueno que se llama Un hombre sin fortunas, un hombre desafortunado, y gana ese premio y lo suman a la edición de Siete Casas Vacías. Bueno, pues hago un paréntesis. Porque has mencionado el premio Casa de América y yo quiero dar mi pésame
a los amigos y familiares de Dante Castro, que es un escritor peruano que ha fallecido o ha tenido un accidente haciendo campaña por su candidatura para senador. Se cayó de la tolva. Él había sacado fotos en Facebook ese mismo día que estaba en la tolva. O sea, ha sido un poco duro para todos. Fuerte. Así que todos los lectores y amigos y familiares de Dante Castro, que ganó el premio Casa de América, por eso lo menciono, ganó el premio con Tierra de Pistacos. Bueno, sentido pésame por esta muerte tan súbita, tan inesperada, ¿no? En un momento tan intenso de su vida, ¿no? Sí, bueno, que en paz descanse. Que en paz descanse Dante. Bueno, luego leí Pájaros en la Boca, que me fascinó, me pareció un librazo muy interesante, kafkiano, como tú dices. Y luego ya me metí en Distancia de Rescate, que me pareció una novela extraordinaria, una novela breve que sí me parece muy buena, pero que me dejó una sensación compleja de estar metido en un sueño, ¿no? Y desde que leí ese libro, todas las cosas que he leído de Samantha, o sea, Siete casas vacías y El buen mal, me parece que fueran pesadillas, sueños. O sea, me parece que ella no habla sobre la realidad, sino habla sobre pesadillas o sueños. Todos sus textos me parece que tuvieran como si fueran una película y que la deformaran en los moldes para decirte, pues acaso todo esto es un sueño, ¿no? Claro que sí. Nunca la siento real, siempre la siento onírica, ¿no? Pero quizás sea la sensación de sumergirme en su mundo onírico que me dio Distancia de Rescate, ¿no? El mismo título, que en inglés se llama, creo que Sueños de Fiebre o algo así, o sí, Noches de Fiebre, no me acuerdo, sí, Sueños de Fiebre, ¿no? Que no es tan bueno, digamos, pero es más directo. Pero el nombre de Distancia de Rescate, la posibilidad de que exista esa idea, me parecía que era una idea que se inserta en las pesadillas, ¿no? Y esa novela me dejó una sensación muy difícil de digerir. Tan es así que no he visto la película que ha hecho Netflix sobre esta y que la ha hecho una peruana, ¿no? Claudia Llosa. Porque yo ya tuve una mala experiencia con una película de Claudia Llosa, no mala porque no me gustó, sino mala porque me movió mucho al interior, al loft. Demasiado me fuerte. Movió mucho, me hizo sentir mal físicamente, ¿no? Removió el interior. Entonces dije, ya Distancia de Rescate me había removido, Claudia Llosa lo ha logrado, no quiero estar mal, porque me pongo mal mucho a veces. Y entonces no la he visto, pero bueno. Pero esta novela sí, me parece así. Leí Siete casas vacías y me parece excelente el libro, ¿no? Me parece como tú que ella se dio un paso adelante, salió de lo kafkiano, de lo cortasariano, que era Pájaros en la Boca o Núcleo de Disturbio, y empezó a convertirse en una autora, como digo, de pesadillas, con un mundo muy propio. Este cuento de la madre y la hija que roban cosas para enterrarlas en el jardín, rarísimo, ¿no? Rarísimo. Y luego ya El buen mal me parece una cúspide de su obra, ¿no? Kentucky tampoco soy tan fan, ni siquiera sé si la terminé de leer, pero no soy tan fan. Pero de este libro sí, ¿no? Y hay un cuento aquí que ya hablaremos después que yo considero el mejor cuento de la generación de Samantha. Es un cuento que hay que ponerlo en cualquier antología, ¿no? Sí. Pero ya hablaremos mejor de buen mal. Bueno, ¿qué pasa con el buen mal? A ver, hablemos del buen mal. ¿De qué trata el libro? ¿Son 5 cuentos o no, Pablo? Son... Sí. A ver, déjame ver. Son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentos. Bienvenida a la comunidad, Un animal fabuloso, William en la ventana, El ojo en la garganta, La mujer de Atlántida y El superior hace una visita. Sí. Son relatos realmente, yo diría. Si quieres te hago una presentación rápida del libro. Sí, a ver, cuéntame. Que mantienen esta tensión onírica que ya se veía tan claramente en Distancia de Rescate, pero que no tienen ese referente real social, digamos, que sí está en Distancia de Rescate porque es una novela, ¿verdad? Donde está la historia personal y está la historia colectiva, pública también. Recordemos, en Distancia de Rescate está este tema del glifosato, que es un pesticida muy problemático en los cultivos de soya o soja en Argentina,
Y es ese veneno que está en los campos, en la provincia de Buenos Aires, en algún lugar, porque Samantha Schweblin siempre regresa a su patria, ¿verdad?, literaria y personal, este lugar que se llama Hurlingham, creo, ¿no?, donde ella nació. En este campo hay este pesticida que se expande por los cultivos y produce reacciones raras en los niños, sobre todo. En concreto, produce un poco la muerte, ¿verdad?, de este niño, que para ser salvado tiene que pasar su alma al cuerpo del otro a través de la intervención de una bruja, y ahí se vuelve ya un poco realista mágica la cosa, entre fantástica, onírica, realista mágica, y ocurre una transmigración que tiene como referente real, lejano, ya desrealizado el tema del glifosato, ¿no? Como en Belatín el tema del SIDA es el referente real, desrealizado, abstraído, que se convierte en la peste o el mal de Salón de Belleza, por ejemplo, en la novela de Mario Belatín. Por eso decía que era belatinesca. Nada de eso está en este libro de cuentos. En este libro de cuentos entramos de lleno en las relaciones interpersonales, ¿no? Yo creo que a Samantha Schweblin le encanta meterse en cierto tipo de relaciones que tiene que ver con madres e hijos, por ejemplo, hermanas pequeñas, ¿no?, a amigas, mujeres que no han tenido hijos, pero que tienen una suerte de relación problemática con la maternidad. Ujú. Entonces ahí se juega un poco la cancha, el partido, quiero decir. Esa es la cancha donde se juega el partido de este libro, El Buen Mal. Donde lo que vemos en todos los cuentos es el encuentro entre personajes de este mundo familiar, amical, ¿no? El encuentro fugaz entre personajes extraños que se juntan para producir un vínculo profundo, fugaz, de cercanía, de emoción, ¿verdad? Pero que en ese encuentro algo se rompe. Siempre hay algo que no funciona. Siempre hay un buen mal, como dice el título del libro, que es un título muy extraño, por cierto, ¿no? Es decir, intraducible, ¿no? Intraducible. Sí, creo que ha sido traducido como good and evil, el bien y el mal. El bien y el mal, que nada que ver. No, porque la idea es el buen mal. Es decir, Exacto. que este vínculo es contradictorio. Este vínculo entre hijos y padres, entre hermanas, entre padre e hijo, ¿no? En el cuento, por ejemplo, del niño que se queda mudo. Siempre hay un vínculo contradictorio que tiene una parte de luz y una parte de oscuridad y que puede terminar en tragedia incluso, en muerte, en suicidio, en asfixia. Ella, Samantha Schweblin, no tiene miedo de meterse con temas grandes, con temas dramáticos, ¿no? Sus cuentos son muy dramáticos, netflixianos, podría decir un amigo común que tenemos, ¿no? Dan para tragedias. Entonces ese es un poco el punto. Y el concepto básico es un libro unitario, una vez más, es esta idea del buen mal, una vez más, la coexistencia muy difícil entre lo bueno y lo malo dentro de las relaciones entre las personas, ¿no? Básicamente esa es una introducción, pero podemos decir mucho más. Vamos a hablar de los cuentos que nos gustaron más o los que recomendamos. Yo tengo una idea sobre Samantha Schweblin, ¿no? Cuando enseño a escribir, siempre les leo la teoría del cuento de Piglia, ¿no? Y Piglia siempre dice que toda historia son dos historias, ¿no? La historia A y la historia B. Y que la historia A se cuenta obviamente, o sea, literalmente, y la historia B hay que descubrirla subrepticiamente, ¿no? En un primer momento, esa historia B afloraba hacia la superficie, sin necesidad de que el lector la busque, ¿no? Como en Poe, aparece, ¿no? Entonces, al final el fantasma aparece. Pero luego empieza la historia B a volverse cada vez más oscura, ¿no? Entonces, que es, por ejemplo, Chekhov, ¿no? Entonces, leemos algo que pasa, pero realmente lo que está pasando nos es difícil ver, ¿no? Y ya puede haber variantes como Hemingway, que la punta del iceberg, prácticamente no, una sola palabra anuncia un iceberg que está abajo. Bueno, y Schieber, etc. Entonces ella tiene esto, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de Samantha Schweblin, de las historias B de Samantha Schweblin, digamos, es que la historia A dice muy poco, habla muy poco y da por hecho cosas que uno dice, pero ¿por qué, no? ¿Por qué da por hecho esto, no? Y la historia B es una historia que no solamente es una historia oculta, secreta, sino que además es tremendamente misteriosa. O sea, como movida por hilos oscuros, mágicos, raros, David Lynch, digamos. Es decir, no es que sea, vamos a imaginar la escena de que
Un cuento de Hemingway donde un hombre y una mujer están hablando de las colinas como elefantes blancos, y la historia B es que aparentemente una de ellas, la mujer está yendo a abortar, ¿no? Entonces, digamos, eso sería como lo obvio que pasa en todos los libros, cuentos, ¿no? Pero Samantha Schweblin, la historia B sería que ese hombre es un hermano gemelo malvado que ha nacido. O sea, no lo entiendes. Hay algo raro, misteriosísimo aquí, ¿no? Eso está muy presente en el primer cuento, por ejemplo, ¿no? Sí. La mujer en el primer cuento, ¿cómo se llama? Bienvenida a la comunidad. Bienvenida a la comunidad, ¿no? Ya el título nomás te dice. El cuento empieza con una mujer que intenta suicidarse, ¿no? Arrojándose al mar, ¿no? Entonces empieza una larga explicación sobre el intento de ahogarse y que no puede hacer, y cómo, muy detalladamente, cómo sale a flote el cuerpo, ¿no? Y nace sin querer. Luego descubrimos que hay unos hijos, que hay un esposo, ¿no? Que hay un conejo, digamos, ¿no? Entonces que hay una vida familiar, que están en una casa de campo, de playa, perdón, que no están mal económicamente, ¿no? Pero, entonces, no sabemos, obviamente, chejovianamente, no sabemos por qué se quiere suicidar, cuál es el problema, no sabemos los hijos, no sabemos cuáles son los temas de ella. Esa es la historia B. Pero la verdadera historia B es la comunión que tiene esta mujer con un vecino extrañísimo, rarísimo, ¿no? Que es un cazador, y que en un momento ella se acerca hacia él y él le dice: te estaba esperando, yo sabía, y ella dice: ahora supe que era tu verdadero trabajo, y tú no sabes cuál es el verdadero trabajo de él. Y la conversación entre ellos es siniestra, por decirlo menos, ¿no? Misteriosa, siniestra, oscura, y pasan cosas oscuras ahí, ¿no? De Stephen King. Hay un momento que a mí me hace parar los pelos, ¿no? De punta. Yo, no va a pasar, no va a pasar. Y eso es, para mí, Samantha Schweblin, ¿no? Es una historia B misteriosa, oscura, ¿no? Muy, muy oscura. Pero dentro de una historia 1, una historia A, muy clara, muy visible, porque una cosa que ella dijo en alguna entrevista fue que ella, cuando era chica, le contaba cuentos inventados a su mamá oralmente, y se daba cuenta de que la mamá, distraída, le prestaba atención cuando ella hacía muchos giros, ¿no? Entonces se dio cuenta de que para que me presten atención tengo que hacer cambios, tengo que cambiar la situación, ¿no? Entonces pasó esto, entonces pasó esto. Y eso yo creo que le ha quedado, ¿no? Porque en sus cuentos pasan muchas cosas, ¿no? Pero realmente eso es solo para que no perdamos el hilo del cuento, porque lo que realmente pasa en el cuento está muy oscuro, mucho más profundo que un secreto. Es como algo misteriosísimo. Qué interesante lo que estás diciendo, Iván. Vamos a spoilear el cuento. Vamos a hablar de este cuento a fondo, porque creo que es un excelente cuento, y la aplicación que has hecho a la teoría de las dos historias de Piglia acá, o del iceberg, es ad hoc, es perfecta. Mira, un paréntesis y un comentario sobre la forma en que ella escribe. Es muy interesante cuando ella habla de la escritura. Ella siempre está hablando del lector y del impacto y el efecto de lo que escribe en el lector. Es como si ella quisiera no escribir en la página, sino escribir en la cabeza de cada persona que le está leyendo. Es hiperconsciente de las reacciones del lector, e incluso tiene un método de escritura que a mí me sorprende, que es que ella, aparentemente por lo que cuenta, cuando escribe algo, se lo da a leer a alguien o a unas personas de confianza, amigos, amigas, en fin, de repente tiene un equipo, un focus group ahí, no sé, que leen, y ella empieza a interrogar a esas personas después. Ametralla a preguntas a los lectores para decirles: ¿y tú qué pensaste aquí? Y cuando leíste esta línea, ¿cómo reaccionaste? ¿Y qué sentiste en este momento? Y después, aparentemente, me imagino yo, debe cotejar y comparar las reacciones para ver, entonces, cuál es ese libro real que se está escribiendo en la cabeza de las personas, y no el que está en la página. Así que a ella le interesa mucho la historia B, como dices tú. Mira, en este cuento, Bienvenida a la comunidad, es casi una graficación metaliteraria de la historia A y la historia B. La historia A es la mujer que intenta suicidarse, ¿verdad? Se lanza, no sé si es el mar o un lago, no tendría que releer. Se lanza y después de 2 minutos, 3, 4, 5 minutos, se da cuenta de que no ha muerto. O de que en todo caso no es consciente de haber muerto.
¿no? Sí. Y ahí ya nos introducimos en un mundo casi post-mortem. Esta mujer está muerta, no está muerta, es un alma, es una zombie. Y lo más extraño es que luego ella se da cuenta de que nada pasa, sale del agua y se reincorpora a su vida familiar como si nada hubiera Exacto, como ocurrido si y nada, ¿no? nadie se da cuenta. O sea, ahí hay una genialidad, es decir, podríamos estar rodeados de muertos vivos o muertos vivientes o zombies en nuestra vida y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa con los muertos con la gente cuando muere? Es el otro mundo simplemente una continuación del presente, ¿no? Es la soledad de los muertos que nadie ve como muertos, el peor Eh, castigo de quienes fallecen, ¿no? Me he acordado que el personaje siempre se pregunta, o sea, que así es, o sea, uno intenta suicidarse, está cerca de la muerte, luego te despercudes un poco y preparas la comida y conversas con los hijos, así es la... Completamente anticlimático, Sí, cotidiano, sí, ¿no? No está sí, San sí. Pedro, no está Dios, no hay nada. Claro, o sea, no hay un tremendo de la vida y la muerte Regresas a tu vida cotidiana es y como ir nadie a se comprar. da cuenta. Hay detalles geniales, como por ejemplo, a veces creo que ella tiene como caracolitos en el pelo, ¿no? Claro, claro, o sea, resto Tiene restos de humedad. sí, Viste que sí. en el cuento de la poeta ebria, ella también tiene caracolitos en el pelo. Creo que es un guiño a este primer cuento, como que las dos han Ujú. salido del agua, están ya después de la vida, Bueno, en están los en el dos mar. hay un intento de ahogar, en una se ahoga y en otro hay un intento, ¿no? Lo que decíamos conversando de esto otro día, ¿no? La obsesión con el ahogamiento, la asfixia de Samantha Schweblin. Ella trabaja mucho con obsesiones muy profundas. En fin, y luego empieza la historia B que tú has mencionado, que es la vinculación con este hombre. Yo había mencionado antes que son relaciones, vínculos extraños entre padres e hijos, amigos, amigas, hermanas, pero también vecinos, ¿no? Como tú has señalado bien. Este hombre es un vecino extraño que parece simplemente ser una especie de cazador machista, el típico hombre que tiene armas, que tiene Ujú. grandes camionetas, pantalón de guerra, en fin, podría ser un bermontés más aquí, un redneck, digamos, ¿no? un, un oyente de escritor rural. Un hombre rural, un vecino rural, ¿no? Que ella ve con miedo, ¿no? Ella es una mujer que lo ve con temor, como un hombre violento tal vez, ¿no? Un hombre que nunca sonríe, que tiene alambres de púas alrededor de su casa. Exacto. Entonces, en la historia B, cuando ella sale del mundo cotidiano y regresa a este otro mundo extraño, allí ella entiende a este hombre y empiezan estas leyes oníricas de la realidad que son como una pesadilla, como tú bien has dicho, donde conversan, se encuentran, hay este encuentro fugaz, como decía yo antes, fugaz pero profundo, siniestro, donde ella descubre que la razón por la cual él siempre está matando animales, cazando conejos y degollándolos y sacándoles la sangre es porque él le explica a ella que la regla de esta comunidad extraña de muertos en vida es que ellos, para poder seguir viviendo, para poder seguir existiendo en el mundo de los vivos como en esta frontera, este limbo, como Pedro Páramo, digamos, para poder seguir siendo, tienen que generar dolor, tienen que causar un mal, tienen que hacer sufrir a alguien o a algo, porque esa culpa que ellos sienten es como la savia que les da vida para poder seguir. Si no lo hacen, si no generan un buen mal, entonces van a desaparecer, o sea, van a ser aniquilados, ¿no? Y él le dice a ella, tú tienes que hacer sufrir a tus hijos. Esto es terrible, ¿verdad? Es como la mala madre. Sí. Tienes que matar al conejo, que es su mascota, al conejito, matarlo para que ellos sufran y con ese sufrimiento y esa culpa, tú vas a poder seguir viviendo. Sigue viviendo, ¿no? Sí. Y ahí está la decisión, ¿verdad? Ella tiene la decisión en todo gran cuento hay una gran decisión de vida o muerte y ella tiene que decidir qué hacer. Ahí sí no lo vamos a revelar qué hace Sí, sí. ella Hay un momento o no lo en que hace. ella sin querer hace que se escape el conejo y ve el sufrimiento de sus hijos, ¿no? Ve la Sí, es ansiedad y difícil. ella también los ayuda a buscar. Entonces ahí se queda claro que matar al conejo iba a ser algo excesivamente traumático para ellos, ¿no? Y es como un sacrificio que tiene que hacer ella. Es un cuento terrible. Es Es un cuento terrible, terrible. es el filicidio, básicamente es el Sí, 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 filicidio el tema de sí, sí. fondo. Sombrío, oscuro, como mucho, como gran parte de la literatura hoy en día, ¿no? Lo gótico, creo que lo gótico, aunque este cuento no es gótico, pero tiene No. elementos de oscuridad gótica. Tiene un Lo momento. gótico como que Sí, nos ha invadido, ¿no? A todos. sí, Todos sí, sí. queremos ver la oscuridad del alma humana en la Sí. literatura, ¿no? Ahora, otro cuento interesante es el cuento que has mencionado de paso, que es el de la poeta ebrio, que se llama La Mujer Atlántida, ¿no? Sí, a ver, La, este la cuento es un relato largo, se llama La mujer de Atlántida, de sí. Atlántida, ¿no? Ese cuento es muy interesante porque es una mujer que regresa también a un balneario, ¿no? Y regresa mandada por la madre, o sea, ahí es otra vez Pedro Páramo, si quieren,
para que averigüe lo que pasó con una señora que es una poeta ebria que fue parte de un, sin querer, un accidente en el que muere ahogada la hermana, ¿no? Y ese cuento es extraordinario porque realmente todo el cuento es la historia de cómo ella y su hermana entraban en la casa de esta mujer que era una poeta ebria, y la hermana jugaba con ella diciéndole que era la inspiración, ¿no? Y entonces como que la querían revivir, ¿no? Sacar de la ebriedad, ¿no? Y el cuento realmente es las conversaciones entre la hermana y la poeta ebria, porque la narradora, que es la chica, que regresa ya mayor, está un poco de lado, mirando a la interacción entre la poeta ebria y la muchacha que domina a la mujer, ¿no? Y incluso dice pues, la forma en que una menor se hace cargo de alguien mayor, ¿no? Es un cuento muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Magnífico cuento. Magnífico cuento. Hablemos de ese cuento, Iván, si te parece. Sí, sí, claro. Hay ahogamientos, también hay tema madre-hija, ¿no? Es un cuento por el tema del agua, por el tema del ahogamiento, por el tema de las relaciones. Es un cuento que juega en tándem con el primero y que te da ya, pues, por su gran coherencia con el primero, una señal de lo armónico y lo bien afiatado que es este mundo, donde todos los cuentos conversan unos con otros y casi como que los personajes podrían pasar de un cuento a otro, ¿no? Es como que la mujer que se ahoga en el primero es como la versión más joven de la poeta ebria que no puede con su vida en el siguiente, el relato largo. En ese relato de la Atlántida, yo pensé en dos textos al toque, en El rey de las azoteas, de Ribeiro, que es uno de mis cuentos favoritos, donde un hombre y un niño, que ambos son extraños y desconocidos, entablan una relación completamente por fuera de las normas familiares, a escondidas, así como las dos hermanas entablan una relación extraña con la poeta en cuya casa se meten, que juegan con ella, intentan salvarla, rescatarla del alcoholismo, todo lo demás. Y es la perspectiva infantil del mundo adulto que los niños no comprenden. Claro. Algo comprenden, ¿verdad? Algo saben que algo está mal con la vida de la poeta porque no está escribiendo, porque no hace poesía, e intentan con este heroísmo de los niños, ¿no? Salvar al adulto. Eso es lindo. Y también pensé en El arpa de hierba, de Capote, donde también hay esta idea de los viejos y los niños que se unen, ¿no? Acá creo que es muy interesante en Schweblin esta idea del encuentro entre seres especiales y raros que no están unidos por vínculos familiares, sino por la coincidencia, por el azar, pero se juntan, se topan unos con otros y se ayudan, se entienden, ¿no? Es como también en el cuento del caballo que se llama Un animal fabuloso. También ocurre lo mismo, es el mismo tropo, ¿no? Hay un enlace, ¿no? Se entienden, pero luego después también se generan mal, porque la poeta, por negligencia, ¿no? De alguna forma provoca la muerte de una de las niñas, como en Un animal fabuloso también una adulta provoca la muerte de un niño sin querer. Ahora, y está la idea también del regreso, ¿no? El regreso al espacio de la infancia, al espacio del trauma, para recuperar esas huellas de lo que ocurrió, que también está en el cuento El ojo en la garganta. Esa regresar a la gasolinera donde se perdió el niño en la infancia, ¿no? Esta idea del regreso. La mujer de Atlántida, creo yo, que junto con el primero y Un animal fabuloso es mi relato favorito, Iván. Es muy bueno. Es muy bueno, es ¿Y no es un arte poética? Complejo, es casi podría haberse una novela, creo yo. ¿Y no podría ser un arte poética? No podría ser, porque cuando la mujer dice, ¿por qué toma? ¿Por qué es alcohólica? Dice, porque estoy seca, porque me falta inspiración, ¿no? Y ella dice, yo soy la inspiración. Y la última frase es, la inspiración, ¿no? Cuando regresa y la reconoce, le dice, la inspiración. Entonces dije, ¿no será? Quizás la inspiración es algo que incluye matar a niños. O cuando o sea, empecé a dar vueltas en torno a ¿por qué la inspiración? Es un arte poético, es un juego sobre qué es la escritura. Bueno, en Samantha Schweblin me podría suceder, ¿no? De hecho, las niñas logran que ella escriba, ¿te acuerdas? Por eso. Logran que ella haga poesía, le preguntan. Muy pequeño, ¿no? Pero porque había un hombre que le traía las botellas de vino, ¿no? Y ellas quieren hacer urdir un plan para que ella no pueda tomar más vino, entonces pueda escribir. Y puede escribir. Y de esta forma infantil, inocente, lo consiguen que ella escriba, y ella está tan feliz que se van las tres corriendo como locas a la playa. Y es en ese momento de felicidad máxima donde ocurre el accidente. Matan la inspiración. Ella mata la inspiración.
Ella mata ¿no? la inspiración. Claro, porque la Claro, es chica le como que dice el la frustración. alcoholismo y el vicio y todo lo demás es una especie de autosabotaje de alguna forma. Exacto, tengo que, o sea, lo que me salva, lo que hace mejor, la tengo que matar, ¿no? Lo tengo que matar. Es que yo dije, lo interpreté en esa clave y me pareció fascinante. No tenemos mucho tiempo, pero quería mencionar que para mí el mejor cuento de Samantha en su historia y de este libro, y uno de los cuentos que yo pondría en una antología de literatura latinoamericana, ahí junto a Casa Tomada, a un señor muy grande, un señor muy viejo, con unas alas enormes, no el que quieran, querida tan triste, o tan triste como ella, perdón, Bienvenido, Bob. o bienvenido Bob, no sé. Yo pondría ahí este cuento de un animal fabuloso, ¿no? Samantha Schweblin ha escrito un tremendo cuento muy extraño, perfecto, ¿no? Un círculo perfecto, que no vamos a desvelar, pero es el cuento de una mujer que habla por teléfono con una amiga suya, están viviendo en dos ciudades distintas, ¿no? En dos continentes distintos, y una amiga suya le habla, le llama por teléfono y le dice, quiero que repasemos lo que pasó esa noche. Y ella recuerda esa noche, muchos años atrás, en la que fue a visitar a esta familia de la amiga. En el paso hacia ellos, vio a un caballo que estaba llevando una carga muy excesiva y lo quería acariciar y se acordaba mucho de ese caballo. Llega a la casa, conversan, dialogan y luego el chico, el hijo de la casa, un niño, sube al cuarto y ellos, extrañamente, le piden, ¿puedes acostarlo tú? ¿Puedes encargarte tú de a la visita, no? Dice, pero ustedes son los padres. Y no, no, es que cuando viene gente, nos gusta que la gente haga eso por él, ¿no? Y entonces ella sube, habla y dice, ¿y por qué no le hablas a sus papás? Y el chico empieza a hablar cosas raras. Le dice, me gusta pensar que están muertos. Y luego le dice, le habla sobre los momentos de sueño donde se despierta sin saber, que me parece también que yo digo que esa distancia de rescate, ¿no? Y luego le dice lo del caballo. Él dice, no quiero ser arquitecto como mis padres, a pesar de que es un niño que dibuja con mucho talento, Sí. quiero ser caballo. Y ella juega con él a ser caballo, ¿no? Como un inocente juego entre un adulto y un niño, ¿no? Y el chiquito le dice, cuando uno se sube, es mejor caballo, ¿no? Mientras más alto estás, mejor caballo eres, ¿no? Y ella juega con eso, y luego baja, y no sé si contar el cuento o no, no lo cuento. Ser caballo se practica caminando con un pie delante del otro, dijo el niño. Y ella dice, perfecto, a practicar. Y después dice él, y cuanto más cerrados los ojos, más caballos es, dijo Peta. Y ella, perfecto. Ella como que lo alienta Lo alienta, pero a como jugar. una persona, un adulto o un niño, ¿no? Pero él dice, mientras más arriba estás, mejor caballo eres. Y el niño termina en la cornisa y ustedes terminan de leer el cuento. Sí. Pero es impresionante, ¿eh? Porque no estoy contando ni la mitad del cuento. Porque el caballo ese que ve al principio tiene una enorme importancia en el relato. Sí. Ese caballo me hizo pensar mucho en este cuento de Kafka, un médico rural, donde hay unos caballos medios extraños, un cuento pesadillesco también, ¿no? Mira, Exacto. otra vez acá, se da o sea, otra vez, ella es una autora de obsesiones, ¿no? Como que son situaciones muy primordiales que ella repite y repite y reescribe en cada cuento. Acá otra vez, el encuentro fugaz, extraño, bajo condiciones nocturnas de una mujer adulta que es amiga de la casa y un niño especial que no es entendido por sus padres. Es como Exacto. las niñas del cuento de la Atlántida. Tiene demasiada imaginación este niño y no encaja. No encaja en su casa, no encaja en la adultez que se le propone, que es la adultez de clase media, ser arquitecto como sus papás, que son arquitectos Exacto. también. Se escapa por completo y sus papás no lo entienden, y creo que por eso es que se la mandan a ella, como que lidia tú con este loquito. Y ella va y ella sí lo entiende. Sí, sí. Y al jugar este juego que hacen de a dos, donde ella lo alienta a imitar al caballo y a jugar al caballo cerrando los ojos y caminando y al final haciendo lo que va a hacer este brinco al final, que tiene consecuencias trágicas. En ese juego, durante minutos, ¿no? Son solamente minutos en esta noche, ellos dos se entienden, así como las niñas se entendían con la poeta ebria, ¿no? Y ese entendimiento es un buen mal también, es maravilloso porque hay una comunión, una comunicación real, fuera de cualquier tipo de normalidad,
porque lo raro es lo más cierto, como dice el epígrafe, ¿no? En lo raro hay verdad, dice el epígrafe De Silvino Campo, de ¿no? Silvino Campo. Eso también al final produce consecuencias nefastas. Es como si el mundo no consintiera esa belleza de lo raro y lo destruye, o se autodestruye, como la poeta que destruye su propia O te inspiración. lo doy, pero la paga es el mal, ¿no? Paga es Sí, las consecuencias tremendas. Y sí. el tema del caballo que aparece al principio y después reaparece el caballo cuando ella ve al caballo después de ya que ha ocurrido lo que ha ocurrido en el cuento, que es horrible. Aparece un caballo, es el mismo caballo, es el caballo. Probablemente es el mismo, ¿no? Ha Sí. habido una transmigración de las almas como en distancia de Claro. rescate y ahora el cuerpo del caballo contiene el alma del niño. No sabemos, hay una cuestión fantástica, sugerida, posible, puede ser puramente psicológica, ¿no? Puede ser algo realmente fantástico. Eh, y nada, y también tiene que ver con la idea del retorno, ¿verdad? Esta idea de que muchos años después se regresa al lugar del crimen, Exactamente. como en todos los demás cuentos, ¿no? En Se este caso regresa es a una través de la conversación, ¿no? telefónica. Y una punta del iceberg. Acá ella sí puso una puntita del iceberg, y es que ella no puede ser madre. Sí, la ¿no? maternidad frustrada es un tema La fundamental. maternidad frustrada. Y eso le da un matiz al cuento, entre perverso, sádico, raro, ¿no? Le da un condimento al cuento muy especial, ¿no? ¿Tú crees que ella siente envidia y quiere matar al hijo de la otra? No digo nada, no, solo digo. Porque con ella no puedo decir, no es un cuento de, no sé, de Dickens ¿no? O de Stendhal, que yo te digo lo que veo, ¿no? Sino que digo, hay algo raro, siniestro en todos los movimientos, en todas las situaciones. Hay ese toque de oscuridad, ¿no? Es como que Sí. tienes un vaso de agua y a este vaso de agua clara y cristalina le cae un poquito de tinta negra y esa tinta tiñe todo lo demás. Porque te dice algo y te dices, ¿y por qué me está poniendo eso en acento, no? Ujú. ¿Por qué quiere que mire ese dato? O cómo ese dato tengo que interpretarlo con lo demás. O sea, me parece que es una escritora muy atenta a todas las claves que pone en su relato, ¿no? Como decir la inspiración, que la chica hizo la inspiración, o que la madre no le diga, pues acaso no tiene nada que ver lo que pasó con el hecho de sentirme frustrada por no ser madre, ¿no? O sea, siempre te pone cosas que te hacen decir, hoy tengo que estar alerta, acá puede haber una clave, ¿no? Una pregunta final. ¿Tú crees que Samantha Schweblin es parte de la literatura de horror de mujeres latinoamericanas como Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Diana Colanzi en parte, estos que hablan de brujas, de Lilith, de chamanismo? Colanzi también es muy sutil, ¿no? Yo creo que es parte y no es parte. Creo que sí, ¿ah? O sea, ahora pensándolo bien, creo que sí, pero está en el costado más sutil y más cotidiano y más onírico de ese horror de la vida, que sí se manifiesta, pero no a través de... Aunque sí, ¿no? Hay personajes que podrían ser considerados muertos vivientes, zombies, brujas, brujos, sí los hay, pero Sí. están enmascarados, no son tan visibles. Se sugiere la posibilidad de que estemos ante seres extraños y oscuros. Sí. Lo que pasa es que creo Un que poco. sí. Es una gótica enmascarada, me parece. Sí, tiene algo de gótico, tiene algo de este tenebroso, pero no es tan expresiva su literatura, ¿no? Entonces no es tan Stephen King, digamos, como Mariana Enríquez, ¿no? O como Ariana Harwitz, por ejemplo, ¿no? Que es una escritora argentina también de la época de la edad, ¿no? No es tan expresionista, diría yo. Sí. Entonces, claro, entonces no se nota mucho el horror, ¿no? No aparece, pero subyace en todos los textos, ¿no? Entonces sí creo que sí me parece que podría estar dentro de esa onda, esa afiliación. Pero también dentro de la afiliación tipo Katia Dawi, Carver también. Carver, Munro, Susana Orteñus, de las madres que se preocupan por hijos, de las familias, mujeres que no se sienten satisfechas, del miedo, la maternidad como un gran temor, ¿no? Como que la maternidad te convierte en un ser lleno de temores y de dudas, ¿no? Y la maternidad, Iván, como vista en relación directa con la creación literaria, casi como Casa de Cuervos de Blanca Varela, ¿no? La maternidad y la creación están juntas. Sí, temas de familia, ¿no? También creo que hay una gran cantidad de autoras que hablan de esos temas y Samantha también tiene mucho de eso, ¿no? También
es creo que una autora que tiene los pies en cada, en cada uno de los aspectos de la literatura. Quizás lo único que le faltaría sería la parte más selva armada, no sé, más Claro. rural, ¿no? Es rural Eh, también. Bueno, sí, es un poco campestre, ¿no? Su sí, imaginación. quizá esa es la única fase, ¿no? La de Gabriela Cabezón, no sé, para que digamos ya tiene todos los tópicos de las escritoras mujeres latinoamericanas exitosas, ¿no? Puede Pero ser. es para mí, yo sí creo que está arriba. Yo sí pondría a Samantha Schweblin como en la cabeza de serie de las escritoras con éxito en América Latina. Yo también. Y no sé si tenemos tiempo para que haga yo un último comentario sobre su capacidad narrativa, Iván. Sí, claro, Rapidito. te No doy. hemos hablado de este último cuento, no es el último, es el tercer cuento, pero que me parece clave, que es William en la ventana, el cuento del gato. Ah, el gato, el gato. Ya, eso es lo último que voy a decir para destacar su capacidad como arquitecta de libros de cuentos. Yo tengo la teoría, no sé qué piensas tú, de que un libro de cuentos orgánico como este, como un cuerpo humano, tiene diferentes órganos precisamente y cada órgano cumple una función distinta. No todos los cuentos pueden ser el corazón, no todos los cuentos pueden ser el cerebro, no todos los cuentos pueden ser el estómago. Hay cuentos que son los riñones, hay cuentos que son el apéndice, un órgano, digamos, aparentemente inútil, pero que nada es inútil dentro de un organismo. Y hay cuentos, ¿no? Uno siempre cuando lee un libro de cuentos dice, este cuento me gustó más, este cuento es mejor, este está por encima, este está por debajo. Pero yo creo que en un buen libro de cuentos orgánico tiene que haber cuentos que aparentemente están por debajo, pero que cumplen una función distinta. Y yo a este cuento de William le llamo un cuento de remanso. O sea, Ya. entre los picos de intensidad dramática de muerte, suicidio que hay en los cuentos, aparece este cuento de tono menor que deliberadamente plantea un universo más doméstico, más tranquilo, donde aparecen las claves de Samantha Schweblin, pero más en son de comedia. No es comedia porque no hay felicidad, pero sí es más ligero el cuento, ¿no? Es la Sí. relación de la mujer con su gato. Ujú. Es una residencia de escritores en China, podríamos discutirlo Muy bien más. descrita, muy bien Muy bien descrita. descrita. Es un lugar Sí. muy extraño, es una residencia de escritores en un edificio de 50 pisos donde las pequeñas celdas de los autores parecen ser como lugares de castigo. Das un paso y ya te suicidas por la ventana en el piso 40. Y hay este gato que muere, y ahí está este hombre enfermo que espera a una escritora. Hay relaciones tensas, pero no tan trágicas como los demás cuentos. Y hay una frase que me encantaría encontrarla, que es una frase metaliteraria, donde ella está hablando de la historia, pero entre líneas lo que está diciendo es, yo sé que este cuento no es el cuento del animal fabuloso. No tiene por qué serlo. En este cuento hay un dolor distinto, hay un dolor menor, hay un dolor más cotidiano, más simple si quieres, o más tonto, que sin embargo expresa cómo este buen mal, que puede tener su nota trágica, también tiene su nota doméstica, cotidiana, normal. Se manifiesta en Ujú. este gatito, Sí. aparentemente indefenso. Y cuando el gatito fantasma empieza a rascar y todo se resuelve de forma como si fuera un chiste, es Sí, como Samantha Jolene riéndose y diciendo, sí, claro, también puede ser un chiste. Lo que es tragedia sí, se puede dar como comedia, ¿no? sí. Ese es un cuento que claro, yo sí lo considero menor dentro del conjunto. Eh, Efectista el final, no me gustó mucho, pero sin duda en la representación de los escritores, yo dije esto, yo que he estado en varios encuentros de escritores, algunos han incluido convivir con Sí, tema de la disciplina de la vanidad. claro. Digo, wow, wow, muy bien contado, Muy bien muy bien contado, me hizo descrito, muy pensar bien en Congreso de descrito. Literatura de Aira, me hizo pensar en Sí, E.B. Uart, ¿no? Tiene un sí, libro que es un Congreso de Literatura, un cuento, claro. y me hizo pensar en Katia Dawi, porque en ¿Quiénes somos ahora? Ella también está en una residencia en China, me imagino que será la misma a Sí. a la que Ah, fue verdad, Schweblin. verdad, tienes razón, que eso recién es en China. Bueno, creo que es una que fue Pilar Quintana. Mira. Creo Y también la colombiana, ¿cómo se llama? Carolina Sanín. Carolina Sanín también habla algo así, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchas Saludos gracias a por China. estar en otras tardes. Creo que hemos hablado bastante de Premio AENA, pero en realidad nuestra razón principal es hablar de Samantha Schweblin y celebrar un éxito grande de una escritora de nuestro continente y de nuestra lengua que realmente está haciendo cosas estupendas y que ha logrado un premio muy grande, muy exagerado en la cifra, pero muy merecido en el talento que tiene ella, ¿no? Así que felicitaciones, Samantha. Disfruta ¿cuánto le quedará? ¿600, 700 mil euros? Suficiente para estar tranquila un buen rato. Yo creo que
Yo que tú me compro un departamento, pero en Buenos Aires y lo alquilo, porque Claro que sí, o un edificio. En Y Madrid no te alcanza más. Para un no, monoambiente te alcanza. que se vaya, no sé, a Cusco. Y ya estamos delirando, pero lean El Buen Mal. En todo caso, Por lean El favor, Buen Mal, eso es lo más importante. lean El Buen Mal y lean también Los Ilusionistas, por favor. Gran libro. Quedó segundo, quedó ahí cerca. Voy Ah, a tú crees que pedir quedó segundo, yo también creo, ¿eh? Creo que quedó conteo de segundo. votos, voy a pedir conteo de votos. Nos vemos, chao. Au, chao, chao.